Vamos a hablar sobre la Guerra de los Siete Años. Cabe destacar que a lo que se denomina a la Guerra de los Siete Años es a los conflictos europeos llevados a cabo durante 1756 y 1763. Esa Guerra de los Siete Años, que se conoce así, fue para tratar de determinar quién iba a gobernar Silesia y quién iba a tener la supremacía en el norte del continente americano y en la India. Pero antes de que esto ocurriera, hubo unos cuantos antecedentes que sería bueno destacar para poder entender estas guerras consideradas la primera guerra. Tenemos como antecedente a la Guerra de los Siete Años la Guerra de Sucesión Austriaca, llevada a cabo entre 1740 y 1748. Recordemos que en esta guerra Federico II había invadido Silesia, un territorio austriaco, y Federico II había conseguido Silesia mediante el Tratado de Aquisgrán, firmado entre Austria y Prusia, en donde Prusia había acordado devolverle todos los territorios a Austria invadido, pero con la excepción de Silesia. Esto era una clara señal de que pronto estallaría una nueva guerra, la que conocemos, la Guerra de los Siete Años, pero no sin antes haber una revolución. Habiendo entendido entonces los antecedentes de la Guerra de los Siete Años, vamos a destacar la revolución diplomática provocada por María Teresa, la reina de Austria. Esta, en 1756, había provocado toda una guerra diplomática porque provocó que los siguientes estados europeos, a lo que conocemos como las máximas potencias de entonces, se conformaran de la siguiente manera, provocando esas alianzas que llevarían a cabo la Guerra de los Siete Años. Vamos a ver una ilustración de cómo estaban conformados. Austria había hecho que Francia se uniera a ella y Rusia, viendo que Prusia era un total obstáculo para sus ideales en el continente europeo, se alió también a Austria. Gran Bretaña, con los conflictos anteriores que había tenido con Francia para determinar la supremacía en el norte del continente americano, terminó aliándose a Prusia, provocando así las rivalidades más grandes para entonces en el siglo XVIII. Conocidos como las Guerras de los Siete Años, se llevaron a cabo entre Prusia y Gran Bretaña versus Austria, Francia y Rusia. Esta sería una colisión bastante grande. Vamos a hablar de los conflictos en Europa. Precisamente para el año 1557, durante la Guerra de los Siete Años, vamos a seleccionar la batalla realizada en Sajonia, denominada la Batalla de Rosbach. Esta batalla fue entre las fuerzas militares de Austria, Francia y Rusia versus Prusia y Gran Bretaña. Esas fuerzas militares se chocaron, ambos bandos eran una fuerza tremenda, pero ¿saben quién terminó ganando? Terminó ganando el gobierno prusiano con la alianza de Gran Bretaña. Terminó derrotando las fuerzas de Francia y de Austria, quienes atacaban constantemente, pero este terminó ganando en esta batalla en Sajonia. Y las masas, la cantidad de personas militarmente era más grande por parte del partido de Austria, pero las habilidades militares comandadas por Federico II fueron mucho más estrategas, mucho más especializadas en cuanto a campo de victorias, en cuanto a desarrollo, en cuanto a conocimientos de guerra, lo que le permitió tener la victoria en dicha batalla en Sajonia para 1557. Pero no obstante, recibiendo ataques de todas partes, desde Rusia, desde Austria y desde Francia, Prusia se vio acorralado, se vio temiendo, y lo que lo salvó a él fue cuando sonó la campana. Digo sonó la campana porque murió la zarina Isabel, la gobernadora para entonces reina de Rusia. Entonces Rusia retira la alianza que tenía con Austria, porque quien sube es Pedro III, conocido como Pedro el Grande, quien admiraba a Federico II, y como Austria y Prusia estaban en batalla y Rusia apoyaba a Austria, Pedro III retiró la alianza, lo que da paso así a un contrato. Yo no le llamaría contrato, sino una paz firmada. Esta paz de nombre extraño, Hubersburg, fue llevada a cabo en 1763,
para dar fin así a lo que conocemos como la Guerra de los 7 años. Y cabe destacar que ya con esta paz Austria le cedió totalmente el control a Prusia de Silesia. En cuanto a la Guerra de Indias, solamente voy a tratar una batalla en específica. Fue la batalla comandada por Robert Clive durante 1725 hasta 1774, terminando la Guerra de los 7 años. Robert Clive comandaba el ejército británico que se enfrentó contra el ejército francés en la India. El ejército británico terminó ganando esta batalla, pero no lo ganó porque eran mejores en fuerzas militares ni nada por el estilo. Simplemente terminó ganando porque era más persistente. Este insistía constantemente en conquistar y las estrategias militares no eran las mejores. Simplemente al tener suficientes soldados para batallar contra Francia, terminaba ganando esta guerra. Francia terminó firmando el Tratado de París, cediendo así los territorios en India a Gran Bretaña. Conflictos en Norteamérica, solamente voy a destacar que Francia y Gran Bretaña llevaron bastantes conflictos navales, en tierra, en muchos lugares, pero el Tratado de París firmado provocó que Francia cediera los territorios de Norteamérica a Gran Bretaña, convirtiendo a Gran Bretaña así en la potencia colonial mayor del mundo, la potencia más grande del mundo. Hasta aquí mi participación, muchas gracias y bueno, hasta una próxima ocasión o pues no sabemos, no se pierdan los bloopers.